Explicaremos las fascias de la extremidad superior y vamos a empezar haciendo un corte axial, recordando más o menos a este nivel, tanto por la parte anterior como por la parte posterior, recordando más o menos a este nivel en el tercio distal de la extremidad superior al nivel del brazo, y vamos a hacer un corte axial. Entonces vamos a dibujar una estructura cilíndrica, que es el brazo, más o menos cilíndrica. Este sería la piel del brazo, y aquí vamos a poner el corte del húmero, más o menos de esta manera, con el hueso esponjoso y el hueso compacto. Entonces estamos haciendo el corte de manera axial, y vamos a poner la fascia más superficial, que está limitando la piel del tejido celular subcutáneo. Vamos a ir repasando y poniendo los músculos que componían la parte. Esto es anterior, esto sería posterior, esto es lateral y esto es medial. Entonces vamos a ir poniendo los músculos que compondrían la porción anterior, y aquí tendríamos en la parte más superficial la cabeza larga del bíceps braquial, y uniéndose la cabeza corta. Entonces todo esto sería el bíceps braquial o el conejo. Recordemos que estamos haciendo el corte a este nivel, ¿no? Donde ya están unidos tanto la cabeza larga como la cabeza corta. Entonces vamos a poner más profundo a este otro músculo, que sería el braquial anterior, que era el de carga, el que hace toda la carga, y nos faltaría el coracobraquial, pero el coracobraquial, recordemos que llega más arriba a la diáfisis, que estaría más o menos en esta posición, pero en un corte más superior. Entonces aquí estamos haciendo el corte aquí en el tercio distal del brazo. Entonces vamos a poner ahora los músculos de la región posterior. Aquí pondríamos a la porción, a la cabeza medial del tríceps. Aquí podríamos a la cabeza lateral del tríceps. Pues inserta aquí por arriba y por debajo del canal de torsión o el canal radial, y aquí tendríamos a la cabeza larga del tríceps, ¿verdad? En la región posterior. Entonces, si se fijan y le ponemos su fascia a todos estos músculos, al braquial anterior lo rodeamos de su fascia, aquí al bíceps le ponemos su fascia, al tríceps, a la porción, a la cabeza medial, la cabeza lateral y la cabeza larga del tríceps. Entonces aquí importante ver que aquí en esta zona se están haciendo tabiques. Entonces este era el bíceps braquial, este es el braquial anterior, el coracobraquial decíamos que no sale aquí, esta es la cabeza medial o vientre medial del bíceps, vientre lateral del bíceps, y esta es la porción larga del bíceps, del tríceps. Entonces todos estos tres son tríceps. El anconio no sale porque está en un corte más superior,
y el coracobraquial no sabe porque es un corte más inferior de donde se inserta. Importante ver que aquí se hacen dos tabiques que quedan entre, si se fijan aquí quedan dos tabiques, todo esto que está aquí alrededor es tejido conectivo, ¿no? Es tejido conjuntivo, y entre esos dos son dos tabiques, el cual se denomina tabique intermuscular lateral, y este otro gran tabique que se forma acá es el tabique intermuscular medial. Esto es importante porque si se fijan, aquí lo podríamos poner, estos tabiques se están separando. Me voy a poner con otro color para no confundirnos luego con las venas. Estos tabiques nos están separando las porciones anteriores, si se fijan, todas estas porciones anteriores de las posteriores. Entonces aquí viene una banda de tejido fibroso de esta manera. Entonces todas estas porciones son el tabique, todo esto en morado, el tabique intermuscular medial, y toda esta porción del posterior es el conjunto de músculos posteriores, el tríceps en el brazo, y nos está formando dos compartimentos, uno anterior y uno posterior para los músculos flexores y el posterior para los músculos extensores. Entonces vamos a poner estructuras aquí entre el bíceps braquial y el braquial anterior. Va a haber un nervio que es el que perfora al coracobraquial, y este nervio es el nervio músculo cutáneo, ¿verdad? O perforante de Caserius, ¿no? Vamos a poner otro nervio aquí, que es el que viene en el paquete vasculonervioso, que va siguiendo el bíceps, ¿no?, en el brazo, que va a ser el nervio mediano. Vamos a poner otro nervio acá en este compartimento, que es el nervio cubital, y vamos a poner finalmente otro nerviecito aquí, que es el que va por la región posterior, que es el nervio radial. Entonces, como estos son paquetes vasculares, el nervio musculocutáneo ya habíamos dicho que se iba a distribuir entre los músculos de la región anterior del brazo. Sin embargo, el nervio mediano va a ir acompañado de la arteria humeral. Entonces, la arteria braquial, que también se llama arteria humeral. Ya veremos que en la parte posterior esta arteria braquial lanza una rama que es la humeral profunda, y que se va a dividir en dos arterias, que es la arteria, vamos a poner, que es la arteria colateral medial y otra arteria que va acá, que es la colateral radial, la arteria colateral radial. Esta arteria colateral radial, que ya decíamos que eran las ramas terminales de la humeral profunda, que es la rama más grande de esta arteria braquial. Y vamos a poner también el drenaje venoso, tanto el superficial, aquí en el tejido celular subcutáneo, en la parte más lateral y cefálica. Aquí estaría el tejido celular subcutáneo, todo esto sería grasa, la piel y el tejido celular subcutáneo, alrededor de toda
circunferencia, vamos a tener esta vena, que es la vena cefálica. Y luego vamos a tener otra vena en esta posición. También aquí, que es la vena basílica hacia la base, que ya veremos que esta se va a unir con las venas humerales, que son estas dos, para formar la vena axilar. La vena basílica, las venas humerales o venas braquiales, y aquí nos falta una arteria pequeñita que ya veremos también, que es la arteria colateral ulnar o cubital superior, porque también hay una inferior, pero a este nivel la superior, con sus venas correspondientes. Entonces, si se fijan, aquí se están formando los paquetes neurovasculares. Aquí podríamos poner todavía los nervios sensitivos, aquí un nervio que es el cutáneo antebraquial posterior, que es rama del nervio radial, y aquí el nervio cutáneo antebraquial, que da sensibilidad a la parte interna del brazo, y el posterior, que da sensibilidad a la parte interna también del brazo y antebrazo. Entonces, si se fijan, aquí están formándose en estos tabiques tan intermusculares, tanto en el lateral como en el medial, los paquetes vasculonerviosos. Que lleva el nervio mediano, la arteria braquial y las dos venas braquiales o humerales, el paquete vasculonervioso más importante del brazo. Aquí lateral, pasando la arteria ulnar, el nervio ulnar o nervio cubital, junto con su arteria colateral cubital superior, las dos venas cubitales, la vena basílica, y en el compartimento posterior el nervio radial con las dos arterias ramas terminales de la humeral profunda, que es la arteria colateral radial y la arteria colateral medial, con sus respectivos nervios sensitivos cutáneos, y entre los dos, entre el bíceps braquial y el braquial anterior, dando inervación al nervio músculo cutáneo. Entonces continuaremos con el estudio de estas fascias. Ahora haremos un corte a nivel del antebrazo, más o menos en esta situación, donde tendremos al flexor radial del carpo, al palmar largo y al flexor ulnar del carpo, y los planos profundos, al flexor superficial de los dedos y flexor profundo de los dedos en la porción anterior, junto con los extensores en la porción posterior. Entonces vamos haciendo una vista axial de este brazo, en donde vamos a poner aquí más o menos la forma redondeada del brazo, y vamos a ir poniendo a ver, aquí lo vamos a marcar, y vamos a poner entonces al radio, que tiene forma triangular, de esta manera, aquí cortado con el hueso compacto, y aquí el hueso esponjoso, y aquí vamos a poner a la ulna, también con su porción medular, médula ósea, y entre los dos la membrana interósea. Entonces vamos a poner aquí alrededor
Vamos a remarcar aquí la piel, sería esta porción más externa. Posteriormente tendríamos el tejido celular subcutáneo, que es el compartimento que estamos dejando entre esta fascia superficial y la profunda, ¿no? Entonces aquí podríamos ir poniendo todo este tejido adiposo superficial en el antebrazo, para ir esquematizando los músculos que acabamos de mencionar. Entonces aquí vamos a poner en la porción anterior, vamos a poner al flexor radial del carpo, decíamos. Entonces este flexor radial del carpo, que es de la porción más superficial, junto con el palmar largo, que era el que estaba también lateralizado, y más lateral a estos músculos. Recordemos que estamos más o menos en este nivel, en el tercio distal. Vamos a tener al flexor cubital del carpo, ¿va? En la porción superficial de estos músculos. Entonces es el flexor radial del carpo, el músculo palmar largo y el flexor cubital del carpo. Si recuerdan, en el siguiente plano tendríamos a este músculo que era el flexor superficial de los dedos. Entonces en el plano, en este planito, vamos a tener este músculo que es el flexor superficial de los dedos. Y más profundo a esto estaría el tercer plano, que era el flexor profundo de los dedos, que vendría más en esta posición, en el compartimento anterior, el flexor profundo de los dedos, y aquí el flexor profundo del pulgar, ¿va? El flexor profundo del pulgar. Entonces nomás nos falta un plano, que es el cuadrado, que es el pronador cuadrado, perdón, pero recordemos que estamos haciendo este corte por arriba de él. Entonces esto es el compartimento anterior. Entonces en morado vamos a poner el compartimento posterior, en donde tendríamos aquí al braquio radial. Luego tendríamos más posterior aquí el braquio radial, que es la región, el extensor cubital largo del carpo, extensor radial largo del carpo. Luego tendríamos aquí el extensor radial corto del carpo, y más profundo a ellos vamos a tener el abductor aquí lo vamos a poner así, el abductor largo del pulgar. Aquí posterior a esto, el extensor de los dedos, que sus tendones finales hacían las veces de tendón perforado y perforante. El extensor, aquí lo vamos a poner así, el extensor del meñique, del dedo meñique, aquí profundo a él
el extensor largo del pulgar y finalmente el extensor ulnar del carpo. Entonces, si se fijan, aquí aquí se va a hacer una continuación de los tabiques que están separando ambos compartimentos. Entonces, el nervio mediano decíamos que iba a perforar el pronador redondo y se iba a situar en una posición medial. Entonces aquí es donde se sitúa el nervio mediano. Entonces este es el nervio mediano. Y justo en este mismo tabique, aquí en relación con con la membrana interósea, vamos a tener una arteria y dos venas, que van a ser la arteria interósea anterior, va a ser la arteria interósea anterior con las venas interóseas anteriores. En esta porción posterior vamos a tener aquí ¿cómo se llama? La arteria interósea posterior. Entonces estas que también son ramas, ya veremos continuación de las arterias braquiales. Por la porción posterior y en esta situación entre el radio y el flexor radial del carpo y el braquio radial, recordemos siguiendo al braquio radial, aquí a la porción del radio va a estar la arteria radial y junto con la arteria radial vamos a tener la porción más superficial del nervio radial, que es la porción sensitiva, el cutáneo antebraquial o cutáneo antebraquial, porque el nervio radial va a ir junto con esta arteria interósea posterior, que es la porción motora, que va a estar inervando a todos los músculos de la porción posterior del antebrazo. Entonces, si se fijan, aquí estas fascias las fascias de estos músculos están dividiendo en tabiques fibrosos este compartimento que es anterior, que es anterior de que es posterior. Por eso decíamos una región posterolateral y una región posterior propiamente dicha. Todo esto inervado por este nervio radial y toda la porción anterior inervado principalmente por el nervio mediano. Y en algunos casos el nervio cubital, que este nervio cubital va a estar aquí inervando al flexor cubital del carpo y a porciones del flexor profundo de los dedos. Ya lo habíamos dicho, este nervio cubital que va a estar siendo acompañado con la arteria cubital. Entonces, nervio y arteria cubitales. Y esta es la porción del antebrazo. Vamos a ver entonces en la mano que las fascias van a estar una fascia superficial insertándose en la porción más distal, en las cabezas de los 4 últimos metacarpianos, y va a tener esta fascia palmar, base inferior en posición anatómica y vértice superior hacia el carpo, que esta va a ser la fascia palmar, y se va a continuar como un tabique, como una aponeurosis fibrosa a lo largo, como vainas fibrosas que van a envolver todos
los dedos, inclusive el pulgar. Entonces estas vainas fibrosas que van a estar envolviendo todos los músculos que vimos en la palma de los dedos. Entonces vamos nosotros a ver a continuación cómo esta fascia se va hacia la profundidad para formar 5 compartimentos. Entonces vamos a tratar de hacer aquí un dibujo en el que vamos a poner un corte a este nivel más o menos. Entonces vamos a hacer vamos a poner aquí los metacarpianos, el quinto, el cuarto, el tercero, el segundo y el pulgar. Voy a hacerlo un poquito más grande. Vamos a poner aquí como si hubiéramos hecho el corte axial. Entonces vamos a poner aquí la piel con el poco tejido celular subcutáneo que tiene la mano. Vamos a tratar de aquí esquematizar el quinto dedo. Ahí un poquillo esquematizado. Aquí pondremos en relación el cuarto dedo, que son estructuras muy complicadas de dibujar. Aquí vamos a poner el tercer dedo, y aquí pondremos el índice, segundo dedo, y aquí vamos a poner el pulgar, más o menos así, de esta manera, esquematizado. Entonces aquí está la mano. Entonces aquí vamos a tener esquematizado. Aquí vamos a poner esta aponeurosis palmar muy superficial. Entonces está en amarillo, aquí en amarillo, la aponeurosis palmar. Entonces esta aponeurosis palmar va a tener un tabique fibroso medial que va de la aponeurosis palmar al quinto metacarpiano. Entonces esta aponeurosis palmar que hace este tabique fibroso medial, tabique fibroso medial, va a separarme un compartimento que vamos a poner aquí en azul, que aquí van a estar todos los músculos de la región hipotenar que describimos en los músculos de la mano. Vamos a tener un tabique fibroso lateral que va de la aponeurosis palmar al tercer metacarpiano. Más o menos de aquí al tercer metacarpiano. Entonces ya se podrán estar dando cuenta que está delimitándome una porción aquí con
junto con un ligamento que está aquí, que es el ligamento anular. Aquí va a haber más profundo a esta fascia palmar, va a haber un ligamento que se llama ligamento anular, o también llamado retináculo flexor, que se está insertando tanto en el gancho como en el pisiforme, y va a ir para insertarse también en el trapecio y en el escafoides. Entonces está cubriendo este retináculo flexor, que se va a continuar hacia la vuelta con el retináculo extensor en la región volar. Recordemos, en la región palmar va a estar cubriéndose tanto en trapecio como en escafoides, como en gancho y pisiforme, y va a estar haciendo un canal justo aquí en medio, que es el canal del carpo, donde pasa el nervio mediano. Entonces esta parte es el retináculo flexor en la parte más profunda. Entonces, este tabique fibroso lateral, lo que me está, y lo vamos a poner en rojo, me está separando. Entonces este es el retináculo flexor, y esto me está separando esta área, que es la región tenar, con todos los músculos que vimos de la región tenar, que va de la fascia palmar al tercer metacarpiano. Entonces, ese es la región hipotenar, la región tenar y el retináculo flexor o ligamento anular, que me está separando esta región tenar. Entonces me queda aquí otro compartimento en medio, que es la región, el compartimento central. En este compartimento central vamos a encontrar a los tendones flexores, a los tendones de los músculos flexores, los lumbricales. Aquí va a estar el arco arterial, palmar superficial, y todos los vasos y nervios que van a ir hacia los dedos. Finalmente tenemos aquí otro apartado, que es se nos hace un pequeño compartimento aquí en el retináculo flexor, que vamos a poner en verde, que es el compartimento aductor, para el aductor del pulgar. Entonces tenemos 1, 2, 3 y 4 compartimentos, y nos queda el más posterior, que es el compartimento, que lo vamos a poner ahora en otro tono de morado, que es el compartimento, este compartimento es el compartimento interóseo. ¿Ok? ¿Dónde se van a estar fijando los músculos interóseos para la aducción y abducción? Entonces, esta fascia palmar junto con el retináculo flexor nos está dividiendo la mano en 5 compartimentos: la región tenar, la región hipotenar, la región central, el compartimento interóseo, y aquí el retináculo flexor me divide el compartimento aductor de la región tenar. Y estas son las fascias de la mano.